siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Ama de Casa. Toca, siente y vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Se habla libertad. Bienvenidos todos, queridos oyentes, a nuestro programa Aquí se habla libertad. Hoy viernes 28 de septiembre. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy con ustedes Alexis Correia de Soy Arepita, porque es viernes de Soy Arepita, y quien les habla, Rocío Guijarro. Y bueno, les dejamos nuestros puntos de comunicación porque hay, bueno, bastantes noticias interesantes el día de hoy. Alexis, el teléfono de aquí se habla libertad, es 0212-482-9750. Sí. El Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico masiva. En el Twitter saben que nos pueden seguir por RCR750, que a la vez es nuestro Periscope, y por rcb.tv, nuestro canal, que nos están viendo todos nuestros audiencia que se conecta por allí a través de rcr.tv. Hola Alexis, hoy es viernes de Soy Arepita. ¿Qué tenemos por allí? Bueno, Rocío, te voy a lanzar una pregunta para empezar. Buenos días a todos. Recuerden seguirnos por @soyalepita para que sepan un poco lo que hacemos. Hacemos un newsletter hecho con creatividad, con corazón, con valores y con un poquito de humor que les llega a su correo todas las mañanas tempranito. Rocío, ¿qué pregunta le harías tú a nuestras autoridades o a, bueno, si los podemos llamar así, ¿qué pregunta, qué quieres saber de todo lo que nos ha sido ocultado en estos últimos 5 años? Bueno, yo le preguntaría que por favor me dijera qué contienen los convenios que se han hecho con China y con Rusia. Quiero saber exactamente cuál es el contenido de esos convenios y a cuánto asciende en cifras esos convenios que tenemos con esos países o con esos gobiernos de esos países. Yo voy a ser un poco más nostálgico que tú. Yo sigo queriendo saber qué pasó con los 3 diputados del Amazonas. O sea, ¿por qué nunca hubo sentencia? Yo sigo teniendo esa duda y la seguiré teniendo hasta dentro de 50 años si estoy vivo, porque quisiera saber qué pasó con ese caso, pues. Oye, sí, es verdad que eso se quedó ahí como en un stand-by, o en un hall, como dirían los gringos, y más nunca ni siquiera los diputados de la oposición en la Asamblea Nacional han dicho nada con relación a ellos, ¿no? Así es, todo esto porque hoy, Rocío, es el Día del Acceso a la Información, el Día Internacional de Acceso a la Información. Es un día en el que varios medios venezolanos, entre ellos Soy Arepita y varias instituciones como la Universidad Católica, como la ONG Espacio Público, entre otras, están haciendo una campaña en redes para exigir respuestas, pues, que está, de hecho, eso está en la Constitución, que no sabemos si sigue vigente. Está garantizado nuestro derecho a la transparencia. Y hay 2 etiquetas que pueden usar. Yo quiero saber, @yo quiero saber, para que hagan sus preguntas en redes de qué cosas quieren preguntarle a las autoridades legítimas o usurpadoras. Y la otra etiqueta es @tenemos derecho a respuestas. Entonces, para que por favor en redes sigan, se sumen a esta campaña, porque de verdad que está muy buena y todos tenemos derecho a que nos respondan, pues, y además los ciudadanos, esa es nuestra labor, ¿verdad, Alexis? Así es. Ser exigentes y solicitar rendición de cuentas, porque esas personas están allí
como nuestros representantes, porque fuimos los ciudadanos, fueron los ciudadanos que votaron y que eligieron, ¿no? Sí. Entonces, la obligatoriedad de la rendición de cuentas es una de las herramientas más importantes de la democracia, Alexis. Sí. Y hay que ejercerla, pues hay que ejercerla con presión ciudadana. Rocío, ¿qué sentiste esta semana? Digamos, el gran tema fue las Naciones Unidas, ¿no? Más allá de las dudas que tienen muchos ciudadanos sobre esta institución, sobre si sigue teniendo influencia en la comunidad internacional o en lo que ocurre en la política real, en la geopolítica, pues, internacional. Rocío, ¿tú qué sentiste al ver que Venezuela estaba en la boca de casi todos? O sea, ¿sientes un poquito como de pena o más bien contentura? Porque aunque nosotros no terminamos de organizarnos aquí adentro para exigir nuestros derechos, pareciera que tenemos bastantes aliados afuera, o por lo menos gente que está consciente de lo que está pasando. ¿Cómo lo viste tú, Rocío? Sí, me parece, me parece interesantísimo e importante que la visión de los gobernantes del mundo esté puesta en Venezuela, a la vista, ¿no? Sí. En lo que nos sucede aquí adentro, como tú bien dices, estamos un poquito desorganizados adentro, pero el mundo entero está viendo lo que nos sucede, la represión, la falta de libertad, la falta de alimentos, la escasez. Están poniendo pues su interés en que Venezuela salga de esta crisis. Creo que es importantísimo y bueno, nos da pena porque pudiéramos estar o pudiéramos ser un país del primer mundo y no lo somos. Estamos en la saga de todos los países. El miércoles hablábamos precisamente, Alexis, de que salió a la luz el índice de libertad económica en el mundo 2018 y pues Venezuela está en el último lugar de 162 países, 162, y que ha sido recurrente en los últimos 10 años, pues esta caída brutal que ha tenido Venezuela en todas las áreas que mide el índice. Y bueno, nos da un poco de pena, pero el hecho de que el mundo entero esté pendiente de Venezuela, yo creo que es fundamental. Fíjate, Alexis, que vamos a hablar de todo esto ahora que pasemos a la sesión del libro del día, porque me interesa que hablemos también sobre lo que aprobó el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero en línea tenemos conectado al profesor Gabriel Zanotti, quien es una autoridad intelectual argentino, es profesor de la universidad, dirige el Instituto Acton de Argentina, pero además él tiene en su cuenta de Twitter, se llama Gabriel Mises. ¿Y por qué lo hemos invitado al profesor Gabriel Zanotti? Porque se cumplen este sábado 137 años del cumpleaños de Ludwig von Mises, ese autor genial que siguió empezó y dirigió la corriente de la Escuela Austríaca de Economía junto con otros pensadores importantísimos de la doctrina del liberalismo, y escribió este portento que se llama La acción humana, un tratado de economía, que se los pongo aquí a nuestra audiencia que está conectada a través de rcr.tv y de Periscope @rcr.tv. Vamos a tener unos minutos para conversar con el profesor Gabriel Zanotti, que ya lo tenemos allí, sobre la obra de Ludwig von Mises. Bienvenido, profesor Zanotti. Le saluda Rocío Guijarro y Alexis Correa. Sí, Rocío, es un honor estar con ustedes. Cuéntanos un poco de lo que representa Mises para los que creemos en la libertad. Bueno, representa una vida heroica en defensa de la libertad. Alguien que se jugó la vida entera por la defensa de los principios de una sociedad libre. No solamente se jugó su prestigio académico, porque finalmente terminó siendo despreciado en los ambientes académicos europeos y norteamericanos, sobre todo a partir de la década del 30, 40 en adelante, sino que además se jugó su vida realmente, porque los nazis lo estaban buscando con nombre y apellido, y él al principio huyó a Ginebra, donde tuvo algunos años de tranquilidad entre el 34 y el 39, pero finalmente, ante la incertidumbre, decidió
hacer un viaje por tierra peligrosísimo para terminar en Portugal, de donde emigró a Estados Unidos. Lo que hoy se sabe históricamente es que 2 días después de que el barco que lo llevaba a Estados Unidos, a él y a su esposa, zarpó, 2 días después llegaron los nazis buscándolo, ¿no?, a Portugal. Imagínate. Y en Estados Unidos no fue recibido precisamente bien. Ninguna universidad, ninguna institución lo esperaba. Nadie sabía quién era. Solamente 4 personas lo estaban esperando, 2 de ellos norteamericanos y otros 2 exdiscípulos de alguna manera. Y tuvo una vida muy dura en esos primeros años. Y lo más sorprendente desde el punto de vista psicológico es que, a pesar de ese duro exilio y de esa dura ignorancia generalizada acerca de la obra que él ya había realizado en Europa, sin embargo, entonces ahí a sus 60 años, porque estamos hablando de 1940 cuando él ya tenía 60, ahí comienza a escribir su monumental Tratado de Economía y la Acción Humana, que lo escribe más o menos desde el 49 hasta el 48, lo cual demuestra una gran fortaleza intelectual y psíquica para sobreponerse a un momento tan terrible. Ese Tratado de Economía no fue recibido por los académicos en su momento, pero sin embargo constituyó parte esencial de la continuidad de la Escuela Austríaca de Economía y de lo que luego fue el revival de la Escuela Austríaca en el año 74. Así que, como ves, es una figura importantísima, muy relevante para el desarrollo y el renacimiento de la Escuela Austríaca de Economía. Sí, y además el profesor Mises planteaba que la acción humana es una acción con un propósito que no recurre a supuestos acerca de la motivación concreta de las personas, ¿no?, sino que es la búsqueda precisamente a partir de los principios de la libertad, como el individuo se desarrolla en una sociedad. Por eso le llama la acción humana, ¿no, profesor Zanotti? Sí, el tema de la acción humana se llama así porque él, antes de desarrollar la economía, desarrolla los principios fundamentales de la acción racional, que en Mises es toda acción humana porque la racionalidad implica falibilidad. Entonces eso va constituyendo el punto central de la escuela austríaca, o sea, cómo a partir del intercambio de bienes y servicios de seres humanos libres pero falibles, cómo se constituye un orden en ese caso, ¿no? Bueno, la respuesta es que precisamente bajo la presencia de precios libres y personas que sean capaces de aprender de sus errores en un mercado no intervenido, va a surgir la tendencia a la coordinación entre la oferta y la demanda. Al revés, si un gobernante pretende borrar los precios libres, socializar la producción, etcétera, entonces dejará al mercado sin los indicadores necesarios para poder saber cuál es la escasez relativa que señalan los consumidores en el mercado, y el sistema económico entonces es caótico, ¿no? Como ya estaba sucediendo en la Unión Soviética en ese momento, y como lamentablemente vuelve a suceder en todos los países latinoamericanos que se aproximan en mayor o en menor grado al llamado socialismo del siglo XXI, que es el socialismo de siempre, o sea, la estatización de los medios de producción, la cruel violación de las libertades individuales de los individuos, que lleva a una situación de escasez generalizada y de totalitarismo político. Sí, lamentablemente pues es un poco eso lo que estamos viviendo en Venezuela en este momento, y por eso creemos que las ideas de Mises son importantes para comprender que es a partir de la interacción de ciudadanos libres en una sociedad como se logra la prosperidad, y no, como usted dice, el socialismo, que es el mismo socialismo de siempre, que nos lleva pues a vivir una situación muy precaria como es ahorita en Venezuela, donde hay escasez, desabastecimiento, porque bueno, la intervención del Estado ha sido de una manera, pero profunda en cada una de las acciones de los individuos en el país, pues. Bueno, por eso el estudio de Ludwig von Mises es particularmente interesante para ustedes,
porque si alguna vez, Dios lo quiera, ustedes pueden reconstruir su país, es importante que lo hagan con intelectuales y políticos que hayan estado cerca de la obra de von Mises para entender verdaderamente qué es el libre mercado. De lo contrario, va a ser liberarse de algunas personas, pero seguir más o menos con el mismo sistema. En la Europa de la posguerra, si bien no se nombraba von Mises, sin embargo, hay que destacar que tanto en Francia, o sea, Goethe, en Italia, o sea, Luigi Einaudi, y en Alemania, o sea, Ludwig Erhard, estos tres reconstructores de la economía y de las instituciones europeas del oeste, habían tenido contacto con la obra de von Mises y lo conocían. Por lo tanto, algo que debe destacarse es que Europa pudo reconstruirse no simplemente porque está bajo el gobierno de los aliados, quienes ignoraban absolutamente quién era von Mises. Pudo reconstruirse porque estas tres personas sabían quién era von Mises, habían leído su obra y le dijeron a los aliados que el plan económico que ellos iban a aplicar estaba inspirado en esas ideas de libre mercado. Ludwig von Mises en ese sentido es un héroe ignorado. Si no hubiera sido por él, la Europa occidental hubiera seguido bajo un socialismo democrático y bajo gravísimos problemas económicos que los aliados mejor dicho, que el protectorado norteamericano posterior al 45 no sabía cómo resolver. Así es. Así que es muy importante para ustedes que tomen contacto con la obra de Ludwig von Mises, y la obra que estás haciendo y que están todos ustedes haciendo es esencial para eso, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Gabriel Zanotti. Ha sido un honor tenerlo por aquí en nuestro programa Aquí se habla libertad, destacando la labor del profesor Ludwig von Mises, y lo vamos a invitar en otra próxima oportunidad porque nos interesa también comentar varias de las obras suyas, especialmente uno que tiene buenísimo que se llama Economía para Sacerdotes. Gracias al profesor Gabriel Zanotti y nos vamos al corte de esta hora. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Soñar nos hace desear una vida mejor y trabajar por ella. Nos reta constantemente a dar y aspirar más de nosotros. Permite que tus sueños se eleven junto a la colección de sábanas Efecto Armonía de ama de casa. Renueva tus espacios y tu energía con sus colores y texturas inspirados en la filosofía Zen, que evocan sentimientos de paz y equilibrio para así disfrutar de un plácido descanso. Ama de casa, toca, siente, vive. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Bueno, y continuamos en Aquí se habla libertad con nuestra ventanilla hacia América Latina, y estábamos hablando, Alexis, antes del contacto con el profesor Zanotti para la reseña del libro del día, La acción humana de Ludwig von Mises, sobre todas estas presentaciones en la reunión de las Naciones Unidas, pero a la vez también hay lo que en la tarde de ayer decidió la Corte, ¿no? Sí, un hecho histórico. Ha habido varios hechos históricos esta semana. Uno de ellos, esta es la primera resolución de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La primera vez que hace una resolución sobre Venezuela, que tuvo 7 votos en contra, entre ellos de Venezuela. Adivina quiénes fueron esos 7 votos. Cuba, China, Venezuela
Pakistán y 3 países africanos, Burundi, Congo y Egipto. Bueno, esa es la compañía nuestra. Entonces, bueno, esa es una resolución histórica porque más allá de que se pase esto por el forro del gobierno venezolano, ahí sigue aumentando la presión, pues se está instando al gobierno venezolano a que permita que haya un monitoreo y a que permita que entre la ayuda humanitaria. Entonces, más allá, digamos, de lo que es, más allá de que se cumpla o no en la práctica o de que no haya, porque digamos, no hay manera de ponerle, no hay una policía mundial como tal que pueda obligar al gobierno venezolano a cumplir esto, pero aumenta la presión más, pues. Maduro ayer, luego de su reunión con Antonio Guterres, dice que sí, que las puertas están abiertas para que todo el mundo entre. Como decía la cuña aquella, puede pasar con confianza, ¿te acuerdas? Sí. Exactamente, sí. Y creo que también, es histórico lo que pasó en la Corte Penal Internacional. Pues es la primera vez que varios estados se ponen de acuerdo para denunciar presuntos delitos de lesa humanidad. Pues digamos, eso es algo que no sé si nos debe llenar de orgullo o de pena, pero estamos viendo historia ante nosotros, Rocío. O sea, sí, interesante. Vamos. Para nuestra audiencia, el Consejo, les vamos a decir qué fue lo que aprobó. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución sobre Venezuela. ¿Qué alcance tiene la acción? Pues no es una simple declaración de principios, tiene mandatos claros para la alta comisionada de los derechos humanos, que en este caso es la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien está obligada a hacerle seguimiento al caso venezolano e informar al Consejo. Mantiene el foco del Consejo de Derechos Humanos sobre Venezuela por lo menos por dos periodos de sesiones. ¿Y qué efectos tiene sobre Venezuela? Reconoce la existencia de una crisis humanitaria y migratoria, reconoce que hay cientos de miles de víctimas por la emergencia humanitaria y urge al Estado venezolano a aceptar la ayuda humanitaria y colaborar con la alta comisionada de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, esto le agradecemos a Acceso a la Justicia que hizo este resumen, la organización Acceso a la Justicia, y por, como Alexis decía, 23 votos a favor, 17 abstenciones y 7 votos en contra, donde están esos países de los cuales nos hablaba Alexis en este momento, unos países que, bueno, es bueno saber quiénes son y bueno, que están en las mismas condiciones que Venezuela, alguno de ellos, ¿no? Y sí, y bueno, lo otro que hablamos, lo de la Corte Penal, pues que es histórico también. Sí, que fueron... es importante también destacar ahí, Alexis, como lo han aclarado varios expertos, que la Corte Penal no juzga a personas, a estados o a sociedades, sino a personas, ¿no? Exactamente. Entonces, eso es importante. ¿Qué más tenemos por ahí, Alexis? Mira, Rocío, yo quería recordar hoy 25 años de la tragedia de Tejerías, que ocurrió en la autopista regional del centro. Yo tuve la oportunidad de estudiar en la Católica con una de las personas que falleció allí, que quedó herido y murió días después. Pena. Cruz Fernando Sigala, era actor de teatro, un muchacho pelirrojo, cierto, espectacular, de la familia Sigala, que también sufrió un secuestro en esa época, si no me falla la memoria, de otro de sus hijos. Y bueno, creo que es un hecho que está en nuestra memoria, una de las grandes tragedias viales. En este caso fue un gasoducto que explotó al lado de la autopista y causó, los reporteros que estuvieron allí viendo los restos no encuentran otra palabra que infierno, pues qué dolor, unas ¿no? temperaturas extremadamente elevadas en pocos segundos y causó la muerte de más de 40 personas, más de 50, perdón. Y hoy también, Rocío, 5 años de Pelo Malo, uno de nuestros hitos. Sí. En la historia de nuestro cine, el triunfo de Pelo Malo en el Festival de San Sebastián, una película que resalta la diversidad
sexual y también, bueno, la belleza de nuestro genotipo, de los que tienen la fortuna de nacer con el cabello rizado, que para mí son más afortunados que nosotros, los de cabello liso. Me parece más bonito el cabello rizado y es un hecho importante estos 5 años. También recordábamos, Rocío, a la familia Zuluaga, que en días pasados... Sí, que fue muy lindo lo que sacaron del recordatorio que hicieron en Soyarepita, de quien fue don Ricardo Zuluaga, el fundador y creador de la electricidad de Caracas, ¿no? Y hay una cueva, yo no lo sabía, hay una cueva llamada Ricardo Zuluaga en Caracas. ¿En qué parte está, Alexis, para que nuestros oyentes en la zona del Encantado. Hay una página que se llama Climbing Venezuela, como es de escalada. Climbing Venezuela tiene información de esta cueva, es la más grande de la región capital, es como una pequeña cueva del Guácharo. ¿Y por qué se llama así? Porque está cerca de la Planta del Encantado. Esta Planta del Encantado es una ruina hoy, pero es historia porque fue la primera planta hidroeléctrica que hubo en América Latina. Imagínate tú, y la tuvimos en el Guaire. Eso casi ningún venezolano ahora lo sabe. Que la predecesora del Guri, de todas estas grandes plantas hidroeléctricas, estuvo en el modesto río Guaire, en su zona más abrupta, donde corre el río más rápido, que es en la zona del Hatillo, del Encantado. Allí Ricardo Zuluaga, que aprendió en tiempo récord. Él estaba en Venezuela en el año 1891. Le cayó en sus manos una revista científica en la que se hablaba de los avances para transportar la energía eléctrica, porque una cosa es producirla, otra cosa es llevarla lejos. Por supuesto. Se fue a Alemania, a Suiza, aprendió en tiempo récord, regresó a Venezuela en el año 1897, y allí montó con recursos que consiguió por su cuenta, con su hermano, consiguió instalar la planta hidroeléctrica del Encantado, y fue el inicio de la electricidad en Caracas. Nació la electricidad de Caracas como empresa. La primera zona que se iluminó en Caracas fue Petare, para los que no sabían el dato. Imagínate, y ahora estamos en esta completa oscuridad ahora en nuestro retrocedimos país. Un siglo, pero bueno, es importante saber quiénes escribieron nuestra historia para que no se nos olvide, para que cuando llegue la hora de reconstruir este país tengamos esa memoria de quiénes fueron los primeros que lo construyeron. Exacto. Antes. Pues. Sí, y yo siempre he estado con la idea, Alexis, y saco a relucir en las actividades que desarrollo, esos emprendedores que crearon país, ¿no? Esos empresarios como don Ricardo Zuluaga. Yo les mandé el reportaje de ustedes de Soyarepita y se acordaban a los nietos de don Ricardo cuando iban a esa cueva. Dice que eran chiquitos y su abuelo los llevaba allí y que era un disfrute, pero así como él hay otros empresarios que lograron pues que este país fuera lo grande que es, y así como él, creo que deberíamos ir rescatando la memoria de cada uno de ellos, porque bueno, los jóvenes no los conocen, esta generación, qué bueno que tú y Soyarepita ponen en su periódico recogen pues y lo ponen allí para que la gente lo lea, porque es importante destacar que la libre empresa es un imperativo moral, y a través de la libre empresa se crea bienestar, se crea calidad de vida, se crea progreso en una sociedad. Entonces es importante que rescatemos estos valores, y vamos a continuar entonces hablando de estas cosas al regreso de las noticias. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. La presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, expresó su rechazo al discurso que ofreció el presidente Nicolás Maduro ante la ONU, donde el primer mandatario afirmó que las medidas económicas que está aplicando en el país están generando bienestar en los venezolanos.
Aquí, al contrario, cada vez estamos en una situación más precaria. Esta situación que se ha vivido con tantas detenciones, con esta nueva policía comercial, como la llamo yo, que se ha convertido el Sondé, con la cual lo que hacen es perseguir, acosar, someter al escarnio público. Imagínate el caso de esto, los ya liberados gerentes, trabajadores de los supermercados caraqueños, que no solamente sufrieron todo lo que significa haber estado presos y toda la situación compleja y difícil, sino que ahora su expediente no está limpio, o sea, ahora tienen prohibición de salida del país, ahora en cualquier momento que soliciten una revisión de sus antecedentes, ahí está registrado de que ellos estuvieron en esa situación. Entonces, de verdad que es algo que uno no comprende por qué el gobierno se ha empeñado y se ha ensañado de esa manera tan dura hacia el sector productivo en general. Codevida aseguró que la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre nuestro país visibiliza la emergencia humanitaria. Migración de Perú adelantó la fecha para que los venezolanos soliciten el permiso temporal de permanencia. En internacionales, el Papa Francisco expulsa del sacerdocio a cura chileno acusado de abusos. En Estados Unidos, el Comité Judicial del Senado comenzó hoy una sesión clave para confirmar o no a Brett Kavanaugh como juez del Tribunal Supremo, tras ser elegido por el presidente Donald Trump. Y en los deportes, en el fútbol español, el brasileño Marcelo no disputará el derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el estadio Santiago Bernabéu por lesión muscular. 11:33, continúen con Aquí se habla libertad. Les habla Rafael del Rosario, concejal de Chacao. La mayoría de los venezolanos dependen exclusivamente del servicio de transporte público para llegar a sus hogares, empleos o centros educativos y se ven obligados a hacerlo en unidades inadecuadas. Aparte de eso, sin efectivo, el Estado debe garantizar a sus ciudadanos un transporte eficiente, digno y accesible. ¿Qué esperas? Haz valer tus derechos. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750, la radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, y en Debatamos sobre la libertad teníamos invitada a la profesora Marta de la Vega, quien, que está atrapada en una cola, debe ser una de estas colas de, ¿cómo es que se llaman? Juntos todo es posible, que se ponen en todas las avenidas a arreglar cosas y entonces, hacen tráfico. Y esperemos que llegue para hablar de un tema también para debatirlo sobre la libertad, que es el tema de la democracia y las virtudes cívicas en la globalización, que es un trabajo de investigación que ella ha venido realizando. La profesora Marta de la Vega es licenciada en Filosofía y Letras, es profesora de la Universidad Católica de la Universidad Simón Bolívar y ha escrito varios artículos y libros y por eso quisimos traerla para que hablara sobre esto, pero no ha llegado y no hemos podido contactarla por teléfono. Pero Alexis, también me gustaría conversar porque es parte también de lo que la libertad de los individuos logran a través de la creatividad, la innovación y poniendo su talento el nombre de Venezuela viene en alto, como son estos artistas venezolanos que han logrado nominaciones en el Grammy, ¿no? En el Grammy Latino. Y hay una niña súper talentosa que desde chiquita la vi
como músico, acompañando siempre a su padre, que también es músico, que es Linda Briceño, que es una trompetista fabulosa, genial, como bueno, hay otros tantos artistas venezolanos que se están destacando en el mundo. Y Linda, pues, tan linda ella, porque de verdad que es muy linda, una niña muy linda, pues ha logrado estar nominada al Grammy Latino, ¿no? Como productora en su caso, aunque bueno, ella es un base de todo un poco, es trompetista, es cantante, es compositora, se produce ella misma y en este caso está postulada por su trabajo como productora de 2 álbumes, el del suyo propio, que con su nombre artístico, que es Ella Brick. La Brick la pueden seguir en las redes, Ella Brick. Así es. Para que vean las cosas que hace, su música, sus entrevistas, porque recuerdo mucho a su papá Andrés Briceño, que siempre acompañaba a todos los músicos venezolanos en esta movida tan fantástica que tiene la música venezolana. Me llama mucho la atención allí 2 artistas, para que, bueno, porque generalmente destacamos la juventud, ¿no? La generación de relevo, pero también es meritorio los que se mantienen. María Rivas con 35 años de carrera artística. Qué bonito. Yo en lo personal pensaba que bueno, que estaba retirada. Sí, yo también, y cuando vi su nominación me encantó, porque María Rivas, imagínate, además una intérprete de las canciones del maestro Aldemaro Romero, fascinante, porque la voz de María Rivas es esa voz para jazz, para la onda nueva, para el bossa nova, muy, muy agradable. Qué chévere, me encanta que sea tan... Bueno, cantando boleros y con un disco de boleros, y está allí postulada, bueno, imagínense, con 35 años de carrera encima, y está como una chamita cantando todavía. También está por allí el grupo Los Pixel, que no es un grupo de rock que no lo conozco. Es que Los Píxeles un poco surge después de cuando, no sé si recuerdas a Sentimiento Muerto. Sí, claro, por supuesto. Bueno, cuando se disuelve Sentimiento Muerto en los 90. Y con Pablo Dagnino, ¿no? Exacto, Pablo Dagnino o Dagnino, no sé cómo prefiere el que se pronuncie. En italiano es Dagnino, pero eso suena mal en nuestro idioma. Y creo que él también fue músico de Aditus. Y tiene una hija que también es cantante. Sí, extraordinaria artista. Sí, claro. El hecho es que, bueno, después que se disuelve Sentimiento Muerto, una de las bandas que se forma de allí es Los Pixel. No es una banda nueva, pues, no. Pero importante la trayectoria, todo el tiempo que se ha mantenido trabajando, haciendo sus proyectos, sus trabajos. Y bueno, este premio que llega como la venganza esta, que tarde pero dulce. Es destacado este trabajo de Los Pixels, su más reciente trabajo discográfico, está postulado en la categoría de álbum de rock. También hay un artista cristiano que es Daniel Calvetti, que está radicado en Puerto Rico, para los que les guste la música cristiana. Y hay una niña que se llama Claudia Prieto, que también es una joven que se fue también al exterior, parte de la diáspora, como ustedes reseñan, está postulada a 2 categorías. Sí, artista revelación y al disco de compositora, de cantautora. Y esto lo vamos a seguir viendo, Rocío, nos guste o no, pero en el deporte, en la música, ¿qué vamos a ver en los próximos años? Casos como estos, gente que nació aquí o que tuvieron padres aquí, pero nacen en cualquier lugar del mundo y van a tener ese pedacito de Venezuela con ellos, pero también y sin duda van a tener algo del país donde están creciendo, porque entonces es importante que abramos un poco nuestra mente a esos venezolanos que están afuera, que van a tener una cultura diferente a la nuestra, otras vivencias que los van a enriquecer, pero creo que es importante la apertura, o sea, que no pongamos ese tipo de barreras, no, porque él vive en Miami. No, al contrario, es lo que el talento hace cuando vive en una sociedad libre, claro, pues que puede surgir, que puede aportar, que puede desarrollarse, que puede progresar. O sea, eso es lo que lleva pues a los ciudadanos a buscar mejor calidad de vida, ¿no? Vamos a dejarle
las redes de María Rivas y de estos artistas para que lo sigan, porque es talento venezolano que están poniendo el nombre de Venezuela al nivel internacional más importante y diferente a como fueron los presidentes en las Naciones Unidas que hablaron de las cosas feas que nos están pasando en Venezuela. Entonces, el grupo de los Pixel, pues @lospixel. María Rivas es María Rivas Music. La jovencita esta Claudia Prieto, que también la voy a escuchar, voy a ver sus videos para ver qué tal su música, Claudia Prieto 77, y está Soy Miguel Ciso, que es oye, sí, tú sabes que además de 4 triple, ¿no? Que yo que admiro tanto a los C4 Trío, que me encanta lo que hacen, y bueno, ahora están por el mundo destacándose y dando a conocer la música venezolana bien hecha, o sea, porque esta cosa de la movida acústica urbana trajo unos talentos fabulosos, pero si ustedes, querida audiencia, se acercan al video que está en Soyarepita, @Soyarepita, y ven el del Soy Miguel Ciso, van a ver aquí que tiene este triple allí ¿quién se lo armaría? Un luthier fantástico. Bueno, está llegando la profesora Marta de la Vega, lamentablemente no vamos a tener mucho tiempo, pero nos encanta tenerla aquí, ya la presentamos hace ratico, y además, hablando de música, la profesora Marta de la Vega es la madre de Laura Guevara. La Laura Guevara, que la pueden seguir por las redes, esa cantante también joven, venezolana, talentosa, que tiene una voz tan cadenciosa y tan bonita. Pueden seguirla también por las redes para que vean sus videos. Y que fue además premio Pexi, que ayer se entregaron también, creo que fue el evento de entrega de estos premios, y nos encanta tenerla aquí para que nos hable precisamente, profesora Marta, en esta sesión que se llama Debatamos sobre la libertad, sobre la democracia y las virtudes cívicas en esta época de la globalización. Bienvenida. Gracias, 1.000.000 de gracias. En primer lugar, mis disculpas gigantescas. No, tranquila, la verdad que estoy desactualizada en relación con las colas caraqueñas, porque estoy por pocos días acá en Caracas, y precisamente quisiera, antes que comenzar a responderte, invitarlos a los que quieran asistir el próximo jueves en la mañana, creo que a las 10 de la mañana, en la Universidad Simón Bolívar. Voy a tener una conferencia sobre justamente la democracia y el Estado de Derecho, los fundamentos filosóficos y políticos de lo que significa el Estado de Derecho como condición sine qua non, como condición indispensable para la democracia. Bueno, nos puede conversar sobre todo esto en estos minutos. Decirles pues que están todos cordialmente invitados. ¿Y dónde va a ser? ¿A las 10 de la mañana? ¿En cuál salón? Va a ser en el, todavía no tengo exacto el lugar, pero ya me confirmaron que va a ser en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, allí dentro, probablemente en el área, en alguno de los salones que están disponibles en la biblioteca. Muy bien. Bueno, estoy muy honrada y muy agradecida de estar con estos amigos, con Rocío, con Alexis. Con Kenger, que estaba preocupadísimo tratando de comunicarse conmigo. Logramos finalmente que él supiera que yo estaba a punto de llegar. Entremos en el debate, profesora. El tema de las virtudes cívicas es muy importante, precisamente en este momento en el que estamos con una democracia desmantelada, aunque formalmente haya todas las, digamos, estructuras formales de lo que se llamaría un sistema democrático, pero evidentemente con el efecto terrible de ser una farsa siniestra, como lo vimos incluso en el discurso que acaba de tener en las Naciones Unidas el señor Nicolás Maduro, a mi juicio que no le corresponde asumir el cargo con el cual aparece, digamos, denominado. El tema de las virtudes cívicas tiene un antecedente muy importante y creo que eso nos ayudó a Rocío y a mí a ponernos en este contacto, que el antecedente más importante es precisamente un gran pensador, el fundador del liberalismo económico, que es Adam Smith. Y Adam Smith, antes de ser economista, el primer economista moderno, fue profesor de filosofía moral.
colega como nosotros en el área de filosofía, en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Y tiene una extraordinaria obrita, es pequeña, pero es muy importante, que sirve para fundamentar éticamente la democracia económica, porque en eso consiste el liberalismo. Liberalismo es democracia económica. Lo contrario es totalitarismo político o económico a través de un sistema planificado, centralizado, de concentración de poder del Estado, etcétera, etcétera. Que, como oímos hace unos días a mi amigo y excelente colega también, Oscar Vallés, precisamente anunciando una iniciativa extraordinaria por la que felicito a CEDICE, que es la de los seminarios sobre liberalismo, que va a empezar el próximo viernes 5 de octubre. Lástima que no voy a poder participar en esta iniciativa, pero lo importante es señalar que no solamente el hombre se guía por la voluntad, por la capacidad de prever el futuro, por la racionalidad, a diferencia, digamos, de lo que puede ocurrir en el mundo animal, en el que dominan los instintos y hay leyes absolutamente ineluctables que responden a las necesidades. El hombre es capaz de crear todo el tiempo, es capaz de proyectarse todo el tiempo, y es el único ente realmente que es por naturaleza un ente moral. Y la teoría de los sentimientos morales de Adam Smith precisamente sirve para fundar las bases de lo que es el capitalismo clásico. El capitalismo clásico sobre la idea de que existen leyes, así como hay leyes naturales ineluctables, hay leyes sociales sobre las cuales, si se respetan, si no se coartan o no se interfieren, pueden permitir el desarrollo del bien común desde la iniciativa individual, desde la creatividad de cada cual, desde lo que sería el esfuerzo libre de los individuos por ir más allá de sí mismos, por ir por el sentido del logro, etcétera, etcétera. Y él parte de la idea de una serie de valores morales, porque el capitalismo que crea riqueza no la crea de cualquier manera, sino a través de ciertas virtudes. La primera de ellas es precisamente la simpatía, el sympathos, el sentir, el padecer con el otro, que significa precisamente el poder dar las bases al egoísmo para que también actúe en función del bien común a través del altruismo, por ejemplo. Oye, qué interesante lo que nos está planteando la profesora Marta de la Vega. Y bueno, tenemos que ir al corte y al regreso vamos a venir, profesora, con muy poco tiempo, pero para que usted ratifique cuáles son esas virtudes cívicas. Y bueno, la invitaremos a un próximo programa porque esto está buenísimo. Vamos al corte. Me encantará. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La frase dormir como un bebé acaba de tomar un nuevo significado con el set de cuna Baby Armonía de ama de casa. Sus suaves colores y delicados diseños adornarán el cuarto de tu angelito con delicadeza y clase, haciendo de la hora de acostarse una experiencia positiva y relajante, para así arrullar sus más profundos sueños. Ama de casa, toca, siente, vive. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con la profesora Marta de la Vega, y como tenemos poquito tiempo, no quiero dejar que ella
hable de estas virtudes cívicas que empezó con la simpatía, el Zen Pathos. Adelante, profesora. Sí, bueno, el otro, hay muchas virtudes, es decir, para Adam Smith hay una polaridad de virtudes, ¿no? Otra de ellas es importantísima, que es la libertad. Otra de ellas es la justicia. Y esto para mencionar algunos de las clásicas virtudes que sirvieron de alguna manera como base para el desarrollo del capitalismo, que no es verdad que constituya esa imagen estereotipada de un capitalismo salvaje, sino todo lo contrario. Es una... De la conferencia. Adelante, ¿perdón? Profesora, que es que alguien está llamando para preguntar cuándo es su conferencia, pero lo vamos a decir cuando usted termine. De acuerdo. Bueno, las virtudes cívicas tienen también una relación muy importante con lo que es el republicanismo. De acuerdo con eso, el tema de la ética es un tema casi que intramundano, en el sentido de que no es por un premio al más allá, no es por el paraíso celestial que vamos a portarnos bien, es porque va en nuestro propio interés el ser capaces de, sin cálculo incluso inmediato, de ser capaces de ponernos en el lugar de los otros. En empatía, y en ese sentido, ¿no? Exactamente. Eso por una parte. Por otro lado, hablando de Oscar, de la excelente intervención que hizo, muy brillante en estos días, en este mismo programa, el tema no es solamente la voluntad y la racionalidad, sino también es muy importante el tema de la emocionalidad, de los sentimientos, y en particular de los sentimientos morales, que son las bases. Las bases, como bien decía Adam Smith. De esa, exactamente. Y las virtudes cívicas son las que permiten una convivencia civilizada. Otra de las virtudes muy importantes es la civilidad. Por ejemplo, que evidentemente se opone a todo modo de ejercer el poder de manera impositiva o autoritaria. Es decir, es lo contrario del militarismo. Y nosotros tenemos en Venezuela un reto muy grande, que es el de poder establecer realmente los parámetros para cambiar la mentalidad nuestra, porque primero estamos acostumbrados a la idea del caudillo. En segundo lugar, el caudillo mesiánico, que lo que hace es desfavorecer la posibilidad del sentido del logro personal, del sentido de la superación, del sentido de la apertura a las posibilidades, y en cambio nos convierte de alguna manera en sumisos e inmediatistas receptores de un Estado con una estructura clientelar que por naturaleza es inherentemente una estructura corrupta, que favorece, en cambio, una distribución muy desigual, pero donde cada cual se va acomodando a las migajas que recibe. Eso por una parte. Y por otra parte, el caudillismo es otro de los elementos que nos ha hecho muchísimo daño, porque también favorece la irresponsabilidad ciudadana. Entonces, yo creo que es muy importante entre las virtudes cívicas destacar que es nuestra responsabilidad, no es la culpa de los otros, lo que favorece o no el desarrollo de las sociedades, que no se puede hacer sin el desarrollo de las personas. Por eso es que estamos en este fracaso rotundo de esta siniestra y trágica farsa que es el llamado socialismo del siglo XXI, en medio de una situación de penuria y de horror cotidiano, que se expresa en la impotencia de la gente, en la indefensión frente a un Estado todavía lamentablemente todopoderoso, frente al inmediatismo facilista y pasivo de mucha población que está desesperada por la falta de recursos, y porque no son recursivos, precisamente porque uno de los efectos que produce esta dominación por parte de un Estado que tiene vocación totalitaria es romper con la educación, y es lo que nos han hecho permanentemente durante todos estos años, a pesar de la resistencia cívica y a pesar del sentido con el cual la gente sigue
defendiendo el derecho a ser libre, que es la única posibilidad realmente de ser persona. Muchísimas gracias, extraordinario. Profesora, repita por favor el día, la fecha y el lugar de su conferencia, que nos están llamando. Gracias. Y por aquí por las redes nos están preguntando. Me encantará que puedan venir. Están abiertas las puertas de la Universidad Simón Bolívar en Sartenejas. Es a las 10 de la mañana, va a ser el jueves 4 de octubre, el día de San Francisco de Asís. Y por cierto, hoy no podemos olvidar que es el día de que se conmemora el famoso atentado contra el libertador Simón Bolívar en Bogotá, el 28 de septiembre. Y justamente por quienes, precisamente por quienes creían que no hay que admirar esas sociedades del norte, como llamaba Bolívar con mucha admiración refiriéndose a los Estados Unidos, esas sociedades liberales, y que querían justamente imponer el dominio, digamos, de una élite interesada en que no triunfaran las ideas progresistas de Simón Bolívar. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Marta de la Vega. La volveremos a invitar cuando regrese, porque la semana que viene, después de su conferencia, sale de viaje a actividades académicas fuera de Venezuela, pero nos encantará tenerla porque fue muy poquito y su intervención fue extraordinaria. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en Aquí se habla Libertad, la radio que se ve, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y hoy estuvimos con ustedes Alexis Correa, Soy Arepita y Rocío Guijarro. Hasta el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla Libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.